Asambleísta Israel Cruz. Buenas tardes, presidente. Tenga la bondad de confirmarme si es que hay audio. Le escuchamos, señor asambleísta. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas que conformamos esta Asamblea Nacional, a los ciudadanos ecuatorianos y por ende a los ciudadanos de Chimborazo y de Riobamba. Debo también adherirme a las condolencias a la familia Valle que está sufriendo en estos momentos y también a la familia de la Asamblea Nacional que hemos perdido a un gran compañero y amigo. También dar la condolencia al bloque de la ciudad, de los ciudadanos que conforman el bloque de la Revolución Ciudadana. Indudablemente, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de un proyecto de ley, el objeto de la ley es y quiere decir a dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que queremos con esa ley? ¿Cuál es la solución de esa ley? Indudablemente, una ley no puede ser solamente para sancionar. Una ley nos servirá también para orientar a la sociedad ecuatoriana. Y con el permiso de su digna persona, señor presidente, y de mis compañeros, voy a leer el artículo 83 de la Constitución de los ecuatorianos, porque para hacer una ley tenemos que basar en los tratados internacionales y en la Constitución del Ecuador, para que no haya un impedimento o venga a decir cosas o vaya a chocar en la parte legal. El artículo 83 manifiesta de las responsabilidades de todos los ecuatorianos. Son deberes y responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y en la ley. En el artículo 1 manifiesta acatar y cumplir la Constitución, las leyes y las decisiones legítimas de la autoridad competente. Siguiendo esta lectura, nos motiva jurídicamente que todos los ecuatorianos tenemos que acatar la Constitución, las leyes y las disposiciones de la autoridad competente. En el artículo 8, digamos en el artículo 83, numeral 8, manifiesta lo siguiente: administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Esto nos lleva a reflexionar que indudablemente cuando uno está responsable de manejar la cosa pública, debemos tener estos antecedentes jurídicos que están normados en la Constitución y en las leyes ecuatorianas. Bien, esta asamblea, hasta el otro mes, nosotros habíamos aprobado 50 leyes, pero si hay una ley, no existe el reglamento respectivo, quedará solamente escrita esa ley. De ahí es de que aparece una ley, la Asamblea Nacional aprueba una ley, está en el registro oficial dicha ley, es necesario elaborar el reglamento que permite operacionalizar esa ley. Hay algunas leyes
que no tienen el reglamento y por eso es que no están aplicando. De allí es de que esa actividad que deben hacer otro organismo del Estado, que es el Poder Ejecutivo, indudablemente tiene ese compromiso y ese deber legal. Indudablemente estamos tratando el proyecto de ley de extinción de dominio. Y acabo de escuchar a la compañera nuestra, a la economista Elizabeth Cabezas, que también tiene ella el proyecto de recuperación de los capitales que no han ingresado a las arcas fiscales y a los capitales adquiridos ilegalmente. Yo solicito que hagamos un análisis profundo, un análisis de estos dos anteproyectos de ley que están en discusión y hacer uno solo para dar una ley aplicable, una ley de haber conseguido el objeto de la ley y de esa manera satisfacer a los ecuatorianos. En nombre de los ecuatorianos, de los 17 millones que orgullosamente vivimos en este paraíso llamado Ecuador, que aparezca, que nazca, que se origine una ley que vaya a solucionar el problema de la corrupción. Y la corrupción no es solamente llevarse dinero. Corrupción es obstaculizar trámites administrativos, trámites judiciales y los demás trámites que debe tener un Estado para ser un país libre y soberano. En esta circunstancia, yo propongo que el nombre de esta ley sea la ley de extinción de dominio y recuperación de los capitales que están en vías de recuperación. Indudablemente, yo estoy plenamente de acuerdo en que existe esta ley, porque no es posible que aparezcan a lo mejor trámites judiciales y que se pierdan los documentos y se quede solamente en el enunciado. Lógicamente, esta ley deberá tener y dar el debido proceso para que pueda ser ejecutada y recuperada estos bienes que no son lícitos, son ilícitos, porque nos damos cuenta que de la noche a la mañana se aparecen los nuevos millonarios y eso no es permitible, no es aceptable y justamente el Ecuador, los ciudadanos quieren eso, que se ponga un alto a la corrupción, dar el ejemplo a nuestros niños, dar ejemplo a nuestros jóvenes y lógicamente tener una sociedad diferente. También quisiera manifestar que esta ley que vamos a aprobar, que vamos a respaldar, no sirva de instrumento para perseguir políticamente y jurídicamente a personas inocentes, mientras que las personas que han caído en esa circunstancia ilícita no son tomados en cuenta por la justicia ecuatoriana. Indudablemente, yo pienso que estamos para dar una solución a la corrupción. Estamos para aportar con nuestro voto lo que estamos hoy analizando. Y felicitar a usted, señor presidente, esa paciencia y esa generosidad de dar oportunidad para que los asambleístas podamos participar
y expresar el clamor de cada uno de nuestros territorios, diciendo que aquí Chimborazo está presente para votar a favor de esta ley. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente y conciudadanos.